este tema, que no tiene nada que ver, pero con este tema damos introducción a nuestro juego de niños, donde hoy le damos la bienvenida en este caso, a Héctor García Rodicio. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Samuel San José. Samu, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy teníamos por ahí un temita que eran los torneos de verano para los niños y todas estas cosas, las minicopas del mundo que se van jugando una vez que concluye la competición. ¿Qué nos pueden contar de estas cositas? Bueno, pues para empezar, supongo que hay que definir a qué nos referimos, que tú ya lo has introducido, ¿no? Podríamos considerarlos pues mundialitos o campeonatos concentrados en cosa de 3-5 días, con partidos de mañana y de tarde y con rondas de clasificación hasta llegar a las finales. Y eso, son muy típicos de verano. Uh-huh. ¿A favor o en contra de este tipo de eventos? A ver, yo creo que tienen beneficios potenciales y riesgos potenciales, o sea, las dos cosas, ¿no? En cuanto a los beneficios, pues es muy obvio, es una oportunidad para seguir jugando al deporte que les gusta, es también una oportunidad de socializar, porque se van a ver con niños y niñas pues de otras regiones, ¿no? Gente con la que habitualmente no interactúan, y luego está el componente pues de viaje y, por lo tanto, pues cultural, ¿no? La posibilidad de conocer una realidad diferente. Pero los riesgos son, resumidamente, claro, si se enfoca demasiado en la competición, pues está nuevamente el elemento presión por ganar, ¿no? Niños y niñas que estén sometidos a presión por ganar. Esto también puede conllevar participación versus exclusión. ¿A qué me refiero? A que si el equipo quiere ganar, posiblemente los niños que sean más buenos jugarán de titulares y los que sean menos buenos, pues quizá no se les concede minutos, como en un partido regular, pues sí se haría. Y por último puede ocurrir con esta figura del MVP, ¿no? Del MVP, que sería el persona más valorada del campeonato, del torneo, pues que se identifique falso talento. O sea, que alguien que parezca en un torneo con 10, 11, 12 años, que es la nueva superestrella, pues quizá quede truncado por el camino, pues como ya hemos hablado en alguna ocasión de la especialización temprana. Y por último ya podríamos hablar de la parte no psicológica sino física, que claro, al haber muchos partidos concentrados en pocos días, el riesgo de lesión aumenta, y ahora en verano también si no se cuida la hidratación, pues el no estar adecuadamente hidratados. O sea que esa sería mi visión al respecto. Y Samuel, la tuya como entrenador, ¿cómo sería? Bueno, creo que por abordar un poco los riesgos y complementar un poco lo que decía Héctor, que son los que están directamente relacionados con el juego, creo que también todo lo que lo rodea, y a lo que los entrenadores no debemos ser ajenos, también es importante, porque también ejerce influencia, ¿no? Que son normalmente las familias. Con esta circunstancia obtenemos otra vez cosas buenas, el poder compartir ese momento con mi familia, pero sin obviar los riesgos, que es el comportamiento de estas familias en las gradas, ¿no? Y que de una experiencia que se prevé lúdica y divertida, pues lo convirtamos en un posible enfrentamiento con una familia del equipo rival, con el árbitro del partido si las cosas no están yendo como nos gustaría, o algo parecido. Entonces, creo que un entrenador que va a llevar a su equipo de menores a un torneo en el que va a haber muchos equipos, debe anticiparse y tener una charla con las familias en la que les recomiende cómo debe ser un acompañamiento positivo y lo que también espera de ellas, para facilitar que su comportamiento sea favorable para que los niños puedan divertirse y estar solo pendientes del juego. Tenemos un problema generalmente los padres, más que los niños, que cuando juegan liga, copa, torneos, aunque sea para beber agua, queremos siempre que los nuestros sean los mejores, los más rápidos, los más guapos, los campeones y los todos, cuando nos olvidamos que básicamente es aprender
y sobre todo divertirse, que no dejan de ser niños. Eso es, a veces es difícil, supongo, porque lo que estás viendo en el campo se parece mucho a lo que ves en el juego adulto. Claro, tú ves una pelota, tú ves 2 campos, 2 porterías, tú ves 2 equipos con 2 alineaciones, el movimiento tras el balón, las jugadas. Quiero decir, es difícil abstraerse de lo que realmente estás viendo, no lo que parece que estás viendo. Efectivamente, como decías, no estás viendo un campeonato del mundo como el que se está celebrando ahora en el continente americano, sino unos niños. Entonces, claro, debemos dar un paso atrás, tomar perspectiva y ser conscientes de que en realidad esto es un juego y la premisa debería ser el disfrute y la socialización, ¿no? En este caso, que ya digo que se congregan equipos que habitualmente no se enfrentan, tampoco sé si esta es la mejor palabra, no se juntan. Sí, mejor. Pues una oportunidad, eso, para disfrutar y para socializar, o incluso, como decía Samu, que se incorporan las familias en estos casos, porque eso suele conllevar una excursión, quizá, o un viaje, pues también para las familias que sea una oportunidad de encuentro. Pero eso, en el campo, el foco debe ser el juego, fuera del campo el foco debe ser el compartir. Y después hay torneos que son muy buenos, me refiero, tienen un cartel muy bueno, pero que dejan poco margen de socializar a los niños fuera de lo que es el propio torneo. Tienen tantos partidos que dejan poco margen para que precisamente disfruten del sitio donde están, de los compañeros que pueden, o amigos que pueden llegar a ser de otros equipos. Quizás a lo mejor lo que hay que buscar es menos partidos y más tiempo libre. Pues es un enfoque estupendo, ¿no? Cuando hablamos en clave de protección, el que pudiera haber esos espacios de convivencia también entre los integrantes de los diversos equipos. Pero lamentablemente lo que estamos acostumbrados, lo que estabais diciendo antes, a modelos de adultos aplicados a niños, y en realidad es así, y también incluso en la dimensión del negocio, ¿no? Que supone organizar un torneo de grandes dimensiones. Nosotros, trabajando como delegados de protección, hemos tenido hace algunos meses una reunión para hacer un marco, diseñar un marco para un torneo importante a nivel nacional, en el que vienen equipos de diferentes continentes, vienen canteras profesionales, hay muchísimos equipos, se celebra en pocos días y el calendario es apretado como el que comentas. Pero ¿dónde está el negocio ahí? Bueno, pues el negocio está evidentemente en las inscripciones, pero también en los bares, ¿no? En los negocios que hay alrededor de donde se disputan los partidos, que evidentemente pues ven cómo multiplican de manera exponencial sus ingresos para dar servicio a todas estas familias que vienen y que se desplazan con los niños. Entonces, al que organiza el torneo le interesa que haya espacios de socialización para los menores. ¿Va a ganar más dinero con eso? Pues probablemente no. ¿Estamos poniendo a la infancia en primer lugar, en los protagonistas de lo que vamos a hacer? ¿Ese es nuestro interés? Pues parece ser que tampoco. Cuando el interés no es la infancia, pues estas iniciativas pierden peso en la organización de este tipo de eventos. Así que lo principal sería, como tú decías, pues cambiar el foco y que de alguna manera se puede seguir ganando dinero, igual no tanto, pero que verdaderamente sean experiencias significativas para los menores y lo podamos vender como tal, con la certeza de hacerlo con ese interés, de que sea una experiencia positiva en la que todo lo que hemos dicho que potencialmente puede ser bueno, verdaderamente lo sea. Que obviamente no todos los campus son iguales, los torneos son iguales. Hay torneos que son pues con muchos partidos y poco tiempo, y hay otros torneos que tienen menos partidos y más tiempo para socializar y para los chiquillos pasarlo bien en el hotel, en la piscina, en el campo de fútbol, en un parque de atracciones, o incluso fuera del campo de fútbol, hablando y cambiando cromos. O sea que hay de todo. Claro, debería ser como una excursión de fin de curso, pero sí, con el pretexto del final del curso académico, pues con el pretexto del final de la temporada regular para seguir jugando y divirtiendo, pues ¿no? sí. Eso
Se debería ser. Aunque bueno, hay excursiones de fin de curso que son muy intensas. A mí todavía me duele la mía de GB, fíjate, tú me duele todavía las piernas. En fin, bueno, ¿en qué momento hemos cambiado el foco en la sociedad y hemos visto precisamente estos torneos ya no como algo para que los niños crezcan deportivamente y se diviertan, sino como un negocio? ¿En qué momento hemos cambiado ahí el foco y las familias nos hemos vuelto, porque yo creo que cuando yo era pequeño esto no era así, nos hemos vuelto unos fanáticos desde fuera del campo? ¿O esto ha sido así siempre y yo no me he dado cuenta? Pues yo supongo, aunque esto es especular, que se debe, claro, al crecimiento que ha experimentado el fútbol en general. O sea, el fútbol, sobre todo en Europa, bueno, o incluso en todo el mundo, la verdad. O sea, es un fenómeno que se podría decir que es hasta demasiado grande. Entonces, claro, inevitablemente eso llega a todas las capas, yo creo, y a todos los ángulos. Pero el fútbol es gigantesco. Entonces, puedo entender, no lo justifico, pero puedo entender que una familia, pues su hijo, por ejemplo, reciba esta mención de MVP del torneo, y puedo entender que se haga ilusiones de que quizá algún día llegue a lo más alto, con todo lo que eso supone. Pero eso, supongo que es que el fútbol se ha hecho, ya digo, demasiado grande. Pues sí. Porque lo que mueve el fútbol, para bien y para mal, también para bien, ¿no? Porque incluso te permite ir a un lugar tan remoto como, no lo sé, Kazajstán, y seguramente puedas chapurrear y compartir un par de referencias y de anécdotas con alguien, pues a cuenta del Barça o el Madrid, estoy convencido. O sea, en ese sentido sí que aporta algo positivo, pero eso, yo creo que ha crecido tanto que ya digo que lo ha arrastrado todo. O sea, entonces también explica que haya tantas y tantas licencias. O sea, que sea el deporte más practicado en Europa, pues con gran diferencia respecto de cualquier otro que elijas. Uh-huh. A todos los niveles. Entonces, claro, eso también explica que hayan nacido negocios paralelos como el de organizar torneos. En fin, creo que esto se nos ha ido de las manos. Yo creo que hay un factor trascendental en todo lo que estaba comentando Héctor, que es el impacto de las redes sociales, ¿no? Esa información inmediata que ahora el mejor jugador del MVP que comentabas, de cualquier torneo que antes no te darías cuenta nunca, pues ahora te aparece como en tu algoritmo de Instagram, por ejemplo, o hayas revisado alguna vez algún torneo de estas características porque has participado en uno, o algún familiar o cualquier historia, pues te va a acabar llegando. Y yo ahora he visto en estos días, porque además me interesa saber cuál es la realidad en la que trabajamos, tener un poco de panorámica, pues post de Instagram en el que aparecen jugadores menores de edad que han fichado por equipos de una cantera profesional y aparecen sentados en una mesa firmando un contrato, haciendo que firman un contrato, lo que es completamente ilegal. Claro. Es una simulación, ¿no? Pero ya les ponen en el modelo adulto, ¿no? Ahí desde el principio, e incluso pues publicaciones en las que alrededor se mencionan los logros que ha conseguido. Pues igual ha sido máximo goleador en tercera infantil de Castilla-La Mancha, me invento, ha quedado el tercero en el torneo no sé cuál, y todo esto como logros alrededor de un niño de 12 años, ¿no? Evidentemente está todo sobredimensionado, y lo preocupante es que no es a coste cero, que no es que, bueno, pues nos reímos, el chico se lo pasa bien en este momento, se siente importante, y luego no tiene ninguna consecuencia, porque hay evidencia de que sí. Bueno, la verdad es que sí, que a veces, y además la prensa también es muchas veces culpable también de difundir y de hacerse eco precisamente de cosas como esas, cuando sí, yo creo que mientras menos eco se le den, y además las redes sociales, como tú dices, también influyen bastante, porque aunque no lo haga la prensa, lo van a hacer las redes sociales, al final pues termina pasando lo que termina pasando, que le damos esa sobredimensión a las cosas, y metemos también una presión a los pibes que no es lógico que la tengan, que al fin y al cabo, como decía antes, son niños
y lo que tienen que hacer es divertirse y conocer gente y socializarse y pasarlo bien, sobre todo en estos tiempos en los que ya no tienen clase, ya no tienen colegio, ya están desconectados y lo que tienen que hacer es disfrutar del verano. Héctor y Samu, me quedo sin tiempo, ya no hablamos más esta temporada porque el martes ya terminamos la temporada aquí en Polideportivo, en Radio Lanzarote, pero oye, que el próximo año los tengo, ustedes tenían ahí una cláusula de renovación por minuto, que lo sepan, yo no sé si se lo llegó a decir alguien, pero ya se lo digo yo ahora, así que están renovados automáticamente, Hay muchas cosas de las que hablar, así que será un placer. Sí. Muchísimas gracias y que tengan un buen verano. Igualmente. Pues igualmente. Un saludo. Hasta luego.